¿Qué harías si un día te dieras cuenta de que la persona con la que compartes tu cama ha borrado tu existencia sin pestañear? No hubo gritos, no hubo infidelidad, al menos no en el sentido clásico. Solo una cena tranquila, el sonido del ventilador de la cocina, el roce de los cubiertos. Yo doblaba servilletas con cuidado, como tantas veces, preparándonos para la boda del hermano de mi esposa. O eso creía. Le pregunté si estaba emocionada por el día siguiente. Y su respuesta me cambió la vida. Fue la semana pasada, me dijo sin levantar la voz. Y en ese instante, algo en mí se rompió. No porque me hubiera perdido un evento, sino porque nadie pensó que debía estar ahí. No aparezco en ninguna foto. No recibí una invitación. Nadie, ni su madre, ni su hermana, ni ella, pensó en avisarme. Solo me dejaron fuera, silenciosamente, del evento, de la familia, de su mundo. Y lo peor no fue la traición. Fue la calma, la forma en la que me lo dijeron. Como si yo fuera un extraño que se había colado en su casa. Como si mi ausencia fuera deseada. Como si, de hecho, ellos creyeran que yo nunca reclamaría nada. Pero lo que no sabían es que el silencio también puede ser un arma. Y yo aprendí a usarla. Esta es la historia de cómo me borraron de su familia sin una sola palabra. Y cómo respondí con algo más poderoso que el rencor. La claridad. Prepárate, porque no hay venganza más elegante que desaparecer del todo y dejar que el vacío hable por ti. Esta es mi historia. La tarde comenzaba tranquila, como cualquier otra, doblando servilletas. Preparaba la mesa mientras pensaba en la boda de Mason. El hermano de Adeline había planificado con cuidado cada detalle. Mi camisa recién planchada. Mis zapatos pulidos. El regalo envuelto con esmero. Todo para estar a la altura de ese día que, según creía, compartiríamos juntos. Le pregunté con una sonrisa temblorosa si estaba emocionada por la boda. Su mirada se detuvo. Parpadeó con extrañeza y luego, con una voz seca que cortó el aire como un cuchillo, respondió: fue la semana pasada. Un silencio absoluto cayó sobre mí. El mundo se volvió extraño, distante, y por un momento pensé que estaba bromeando, esperando esa chispa de sarcasmo que siempre la acompañaba en sus bromas. Pero no hubo broma, ni risa, solo un teléfono entregado sin palabras. Las fotos revelaron la verdad cruel. Mason y Lucy, bajo un arco de rosas blancas, rodeados de amigos y familiares felices. Adeline, con un vestido esmeralda que nunca había visto, sonriendo con una seguridad que no me pertenecía. Y yo, invisible, no una sola sombra, no un destello, ni siquiera un reflejo de mí mismo. Simplemente no existía en ese recuerdo. El nudo en la garganta se hizo insoportable. Buscaba una explicación, un indicio, una disculpa que no llegaba. En cambio, escuchaba las risas distantes de su hermana y la carcajada despreocupada de su madre. No había espacio para mí en esa escena, ni siquiera en sus pensamientos. Era como si hubiera sido borrado. No solo del evento, sino de sus vidas. Me pregunté cuándo comenzó todo. ¿Cuándo pasé de ser esposo a ser un desconocido en la casa que construimos juntos? Las preguntas se arremolinaban, sin respuesta, llenando cada rincón de mi mente con un frío paralizante. Fue entonces cuando comprendí que esta no era una simple omisión, ni un descuido pasajero, era un mensaje claro y devastador. Yo ya no importaba. Y no era solo la boda. Era todo un patrón que se había ido tejiendo silenciosamente en los meses anteriores. Mientras recogía los platos en la cocina, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No había lugar para la ira descontrolada, ni para las lágrimas incontenibles.
Solo una calma glacial que me decía que era hora de ver la realidad con ojos nuevos. Y de preparar el camino para lo que vendría después. Porque detrás de aquella mentira se escondía un mundo que yo no conocía. Un mundo al que ya no pertenecía. Y así, con el corazón pesado pero la mente despierta, di el primer paso hacia un destino que no podía imaginar. Pasaron los días, y cada gesto cotidiano se convirtió en una punzada silenciosa que revelaba una verdad que me resistía a aceptar. Estaba en mi propia casa, rodeado de personas que compartían mi sangre, mi historia, pero sin embargo, me sentía como un fantasma, invisible, ignorado. Recuerdo aquella cena en la que me senté a la mesa, esperando participar de la conversación familiar, solo para notar cómo las miradas se desviaban o se concentraban en otros. Como si yo fuera un intruso. Susurraban entre ellos. Hacían bromas en las que yo era el personaje invisible. El invitado que nunca fue realmente invitado. Me llamaban el +1, que se había borrado sin permiso. Una sombra que podía ser eliminada sin que nadie lo notara. Las invitaciones que nunca llegaron. Las llamadas que nunca recibí. Las reuniones familiares de las que nunca fui parte. Aunque había ayudado en cada paso. Reparé la tubería de la casa de Mason cuando él mismo no pudo costearla. Contraté y pagué a los mejores profesionales para las renovaciones que dejaron sus casas impecables. Mi apoyo financiero era constante, pero mi presencia emocional, inexistente. Intenté justificarlo. Quizás estaban ocupados. Pensé, quizás no entendían lo importante que era para mí ser incluido. Pero la verdad era más dura. Cada detalle, cada encuentro planeado sin mí, cada risa compartida a mis espaldas, me mostraba que no era solo un descuido. Era una exclusión deliberada. Mi propia esposa, Adeline, la mujer con quien compartí sueños y promesas, no hizo nada para defenderme ni explicarme. Se convirtió en un espectador más, ajena a la distancia que crecía entre nosotros, o quizás cómplice silenciosa de mi desaparición. Cada paso que daba en esa casa me recordaba que no pertenecía. Las miradas que me esquivaban, las palabras que no me dirigían, el espacio que no se me concedía, la confianza que había depositado se había roto en 1000 fragmentos. Y yo seguía allí, tratando de juntar las piezas que ya no encajaban. Pero fue en ese momento, en medio del dolor y la confusión, cuando comprendí que mi silencio no era más que la puerta abierta para que me siguieran ignorando. Que mi voluntad de perdonar sin exigir respeto era un regalo que ellos usaban sin agradecimiento. Entonces, decidí que ese capítulo debía cambiar. Que no podía seguir siendo el invisible que sostiene la casa sin tener un lugar en ella. Porque a veces, la peor soledad no es estar solo, sino estar rodeado de quienes te tratan como si no existieras. Con esa certeza ardiendo en el pecho, me preparé para enfrentar la verdad que había evitado. Era hora de usar el silencio como mi arma. Y la claridad como mi escudo. El siguiente paso sería decisivo. Y no habría vuelta atrás. El peso del silencio cayó sobre mí como una carga inesperada, pero también como una oportunidad. No podía seguir gritando para que me escucharan. No podía pedir explicaciones que nunca llegarían. Así que tomé una decisión que cambiaría todo. Usar ese mismo silencio. Esa ausencia, como mi arma más poderosa. Llamé a Theo, mi amigo y abogado de confianza. Alguien que siempre vio más allá de las apariencias. Que entendió el valor de la paciencia y la estrategia. Juntos revisamos cada detalle, cada cuenta, cada pago que había hecho en nombre de la familia Anderson. Descubrimos contratos, transferencias, pagos secretos que mantenían en pie su fachada de estabilidad. Mientras ellos me ignoraban en las sombras.
Empecé a cerrar esas vías silenciosas que ellos habían tomado por seguro que siempre estarían abiertas. Cancelé pagos automáticos, bloqueé transferencias, y puse límites claros donde antes había dejado puertas abiertas. No hubo advertencias, no hubo explicaciones, solo un giro frío y calculado. Una retirada discreta de un apoyo que creían inagotable. Sentí la tensión crecer en el aire cuando las llamadas comenzaron a llegar. Las preguntas sin respuestas, las visitas inesperadas, pero yo permanecía firme, inexpresivo, un muro invisible que reflejaba su desconcierto y su temor. Ellos se enfrentaban a un vacío inesperado, al silencio que había albergado durante años y que ahora les era devuelto con la misma indiferencia. La familia que una vez me ignoró ahora dependía de ese mismo apoyo que estaba retirando. En ese vacío creciente, comenzaron a notar lo que realmente perdían. No solo dinero, sino la red invisible que yo había tejido para sostenerlos. En mi interior, el frío de la traición se mezclaba con la calidez de la claridad. No había lugar para la venganza ruidosa ni para la rabia explosiva. Mi poder residía en la calma implacable de quien ha decidido no ser más un peón en un juego que nunca fue suyo. Este silencio no era sumisión. Era resistencia. No era derrota. Era control. Mientras ellos buscaban respuestas, yo comenzaba a recuperar lo que me había sido negado. Mi voz. Mi espacio. Mi dignidad. Sabía que el camino sería largo y solitario, pero por primera vez en mucho tiempo. Lo recorría con la certeza de quien no se dejará borrar nuevamente. Porque en la quietud se escondía la fuerza que me permitiría renacer. Y ese renacer me llevaría a un lugar donde ya no sería un invitado invisible, sino el dueño de mi propia historia. El siguiente capítulo estaba por escribirse. Y esta vez, con tinta indeleble. Los días que siguieron fueron un silencio ensordecedor. Una caída sin estruendos pero inevitable. La familia que durante años había construido su comodidad sobre mi respaldo comenzó a desmoronarse. Pero no con gritos ni confrontaciones, sino con ausencias, cancelaciones y puertas cerradas. Mira perdió su salón de belleza. Las facturas impagas y la falta de apoyo hicieron que el negocio se desplomara sin remedio. Mason, envuelto en sus propias batallas, se encontró sin recursos para continuar las renovaciones que yo había ayudado a financiar. Delaine, siempre tan segura y altiva, ahora enfrentaba amenazas legales por la hipoteca que yo había protegido. Incapaz de cubrir los pagos sin mi ayuda silenciosa. Ellos sentían la falta, aunque nunca la admitieron en voz alta. Intentaban justificarse, lanzaban excusas, buscaban culpables externos, pero el vacío que dejé se volvió un espejo incómodo que reflejaba su dependencia y su ingratitud. Adeline, que una vez fue mi compañera de vida, apareció una noche en la puerta de mi apartamento. Sus ojos cansados y su voz apagada no buscaban reproches, sino tal vez una respuesta que ya no tenía la intención de dar. La serenidad en mi mirada fue más devastadora que cualquier palabra. No había rencor, solo una distancia insalvable. El dolor que sentí no fue solo por la traición, sino por la indiferencia con la que me trataron. Esa calma en sus rostros, esa facilidad para ignorarme. Era el verdadero golpe, pero en medio de esa tormenta silenciosa, encontré un extraño consuelo. Ellos caían sin mí, y yo me liberaba de una carga que nunca me perteneció. Era la derrota de un mundo falso, la caída de una fachada que ya no podía sostenerse. Y mientras ellos luchaban por sobrevivir a la ausencia que provocaron, yo construía mi propia fortaleza en la tranquilidad que tanto había anhelado. Lo que ellos no comprendían era que esa caída era también un despertar. Y que el verdadero poder no estaba en sostenerlos, sino en saber soltarlos,
Con el corazón aún herido pero la mente clara, me preparé para el siguiente paso. Redescubrirme a mí mismo lejos de las sombras que alguna vez me cubrieron. Porque después de la caída, siempre llega la oportunidad de levantarse. La noche que cerré la puerta de aquella casa que ya no sentía como mía. Algo dentro de mí se quebró. Pero también algo nuevo comenzó a nacer. No era solo el fin de un capítulo lleno de silencios y ausencias, sino el inicio de un viaje hacia la recuperación de mi propio valor. Me mudé a un pequeño apartamento, un refugio donde cada rincón llevaba la huella de mis decisiones, lejos de las sombras que me habían perseguido durante tanto tiempo. Allí, en esa soledad elegida, aprendí a escucharme de nuevo, a valorar mis pensamientos sin la necesidad constante de justificarme ante nadie. Volví a hacer cosas que había dejado atrás, leer libros olvidados, despertar temprano para correr bajo el sol, cocinar para mí mismo sin la presión de complacer a otros. Cada gesto sencillo era un acto de rebeldía y amor propio. Un recordatorio de que ya no era el hombre que permitía que otros definieran su existencia. El dolor persistía, claro, pero se había transformado. Ya no era un peso que me hundía, sino una lección que me impulsaba. Aprendí que ser fuerte no significa no sentir, sino reconocer las heridas y decidir sanar con dignidad. En ocasiones, sentía la tentación de mirar atrás, de responder a los mensajes que llegaban con palabras que ya no tenían lugar en mi vida. Pero sabía que esa era una trampa, una cuerda que me ataría de nuevo a un pasado que había decidido dejar atrás. Ya no soy el mismo, me repetía cada mañana, y en esa afirmación encontraba la fuerza para seguir adelante. No buscaba reconciliaciones falsas ni segundas oportunidades para quienes nunca valoraron mi presencia. Mi objetivo era otro: construir un futuro donde mi voz fuera escuchada, donde mi paz no dependiera de la aprobación de nadie. Y así, paso a paso, fui reconstruyendo mi mundo, más pequeño, más auténtico, pero lleno de sentido y verdad. Con la claridad que me daba este nuevo camino, me preparé para cerrar definitivamente aquel capítulo y abrir una página que solo yo podía escribir. Porque el verdadero renacer no es volver a empezar, sino ser consciente de quién se es después de la tormenta. El final estaba cerca, pero también la liberación. El último capítulo de esta historia no llegó con gritos ni confrontaciones espectaculares. No hubo escenas dramáticas ni explosiones de rabia. Fue un cierre silencioso, pero lleno de significado. Una página nueva escrita con tinta invisible que solo yo podía ver. Organicé una cena íntima en mi nuevo hogar. No había lujos ni apariencias. Solo la presencia sincera de quienes alguna vez me valoraron de verdad. Teo, mi amigo leal, estuvo allí con su sonrisa tranquila. Mi hermana Nadia, con abrazos que decían más que 1000 palabras. Pasamos la noche compartiendo risas auténticas, sin máscaras ni resentimientos. Desde aquella mesa, miré hacia atrás y entendí que la familia que había perdido no era realmente mía. Ellos nunca vieron al hombre que construía un mundo en silencio, que sostenía pilares invisibles mientras ellos disfrutaban de la luz. Vivían en una burbuja prestada, creyendo que todo era eterno, sin saber que la verdadera fuerza siempre estuvo fuera de su alcance. Adeline intentó comunicarse nuevamente, enviando mensajes llenos de nostalgia y arrepentimiento velado, pero ya no había lugar para eso. Había aprendido que el amor propio se construye dejando ir lo que no te hace crecer. Que a veces la ausencia es el mejor espejo para quienes se negaron a verte. Paseo a menudo por el parque cercano a mi apartamento. Me siento en un banco desde donde contemplo el reflejo de la ciudad en el agua. Allí encuentro paz, y recuerdo las noches de dudas y desvelo.
Cuando pensaba que el problema era mío. Que debía esforzarme más. Ahora sé que no fue cuestión de intentar más, sino de saber para quién intentaba. He cerrado ese capítulo sin rencores, sin gritos, solo con la serenidad de quien ha aprendido a valorarse y a exigir respeto. No necesito demostrar nada, ni castigar a nadie. Solo vivo, en libertad, con la certeza de que ya no soy la sombra que se escondía detrás de un apellido ni el hombre que se doblaba para que otros caminaran cómodos. Y si alguna vez alguien pregunta dónde estoy, ¿por qué ya no respondo? Diré con calma, no me fui por rabia. Me fui por claridad, porque en esa claridad encontré la justicia que merecía. Y la paz que siempre busqué. Este no es el final dramático que algunos esperan, sino el comienzo de una vida que, por fin, es mía. Y así, con paso firme y corazón abierto, camino hacia adelante, dejando atrás las sombras y abrazando la luz que siempre estuvo dentro de mí.